La Guerra del Pacífico, cuando Bolivia perdió su salida al mar. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. La mayoría de versiones y documentos señalan que desde su nacimiento como país en 1825, el territorio de Bolivia se extendía hacia el occidente hasta llegar al mar. En la costa, su frontera norte era con Perú y la del sur con Chile. Pero ¿cómo perdió Bolivia su salida al Pacífico y pasó a ser uno de los dos únicos países de Sudamérica junto con Paraguay en no tener litoral? Una guerra generada por intereses comerciales entre Bolivia, Perú y Chile desembocó en la pérdida de un territorio esencial que hoy todavía reclama como suyo Bolivia, ese territorio que le brindaba su comunicación directa con el Océano Pacífico. Así fue la Guerra del Pacífico, cuando Bolivia perdió su salida al mar. Vamos a irnos un poquito más atrás de esa Guerra del Pacífico para conocer los antecedentes de toda esta situación de conflicto que desembocó en la pérdida de una salida al mar de Bolivia. Para el siglo XIX, Chile contaba con una economía basada en la exportación de las salitreras de su zona norte, en el norte de Chile. Estas salitreras se extendían por todo el desierto de Atacama y llegaban hasta el sur del territorio peruano. Para febrero del año 1878, Bolivia estableció un nuevo impuesto a una empresa chilena que obraba, que trabajaba ahí. La empresa se llamaba Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, CSFA. ¿Qué pasa con esta situación? Ese nuevo impuesto violaba un tratado de límites establecido entre Chile y Bolivia del año 1874. Ese tratado de límites prohibía nuevos impuestos o el aumento de estos. El tratado de límites entre Bolivia y Chile del año 1874 se suscribió ese año, el 6 de agosto. Eso fue en la ciudad de Sucre, Bolivia. Firmaron Mariano Baptista por Bolivia y Carlos Walker Martínez por Chile, respectivamente. Este tratado de límites sustituyó al anterior, que era el año 1866. Este tratado de 1874 fijó la línea fronteriza entre ambos países, entre Chile y Bolivia. Además, como decíamos, Bolivia se había obligado a no aumentar durante 25 años todos los derechos de exportación sobre los minerales explotados en ese territorio entre los paralelos 23 Sur y 24 grados Sur a las personas, capitales y negocios chilenos. El incumplimiento de esta última cláusula en 1879 con estos nuevos impuestos por Bolivia a partir de febrero del 78 hasta 1879 fue el detonante o el llamado casus belli que desembocó en la llamada Guerra del Pacífico. Cuando el gobierno de Bolivia impuso ese gravamen de 10 centavos por quintal de salitre exportado a un contrato privado de transacción, Chile, en respuesta, decidió invadir su territorio argumentando que violaba ese tratado comercial firmado en 1874 que ya hicimos mención. Este conflicto se desató, involucró a Perú, que era aliado de Bolivia, en lo que se va a conocer como la Guerra del Pacífico. También tiene otros nombres, la Guerra del Guano y el Salitre. Esta guerra tuvo lugar entre 1879 y 1884. El 14 de febrero de 1879, las fuerzas militares chilenas ocuparon la ciudad boliviana de Antofagasta, lo que es hoy Antofagasta, Chile. En aquel momento era boliviano, pero era mayoritariamente habitada por chilenos. Avanzaron en pocos días hasta el paralelo 23 grados sur. La zona entre el río Loa y el paralelo 23 grados sur permaneció bajo soberanía boliviana. Perú había firmado con Bolivia un tratado de alianza defensiva de carácter secreto. Eso fue en febrero de 1873. Pues Perú, ante esta situación de invasión de los chilenos a territorio boliviano, ordenó preparar sus fuerzas militares y simultáneamente envió un diplomático a Chile para entrar en una mediación, en una negociación, entendiendo obviamente que
no era directamente un conflicto con Perú, esta situación entre Chile y Bolivia. Ante el avance de Chile en ese territorio disputado, Bolivia se declaró en estado de guerra contra Chile el 1 de marzo de 1879. Perú, por ese tratado secreto que había defensivos, un tratado de alianza con Bolivia, Perú se niega a permanecer neutral y Chile reacciona declarando la guerra tanto a Perú como a Bolivia el 5 de abril de 1879. Justamente el 6 de abril, Perú declara la entrada en vigor de la alianza secreta con Bolivia. Este pacto entre Perú y Bolivia tenía como propósito formar una alianza defensiva y ante una posible guerra asignar los costos a pagar frente a cualquier agresión que sufrieran ante Chile, país que no se menciona en ese tratado secreto, pero que ambos signatarios, Perú y Bolivia, nombraron como motivo del pacto para descartar oficialmente a Brasil, que también consideraban ellos que era una amenaza. Aunque el impuesto de los 10 centavos, impuestos por Bolivia, y el tratado de 1873 son a primera vista los detonantes del conflicto de esta guerra del Pacífico, las causas fundamentales de esta guerra son más profundas y complejas. Entre ellos, varios historiadores señalan que existía una vaguedad, varios vacíos en el establecimiento formal de las fronteras entre estos países desde la colonia. Además, el interés por el negocio del salitre y la tensión que producía las diferencias entre el progreso de Chile y su estabilidad política con la situación de crisis económica que tenía justamente Bolivia y Perú y la propia inestabilidad política y económica de esos dos países aliados. Varios historiadores neutrales señalan que ninguno de los países involucrados en la guerra estaba preparado para la guerra, ni financiera ni militarmente. Ningún país tenía un estado mayor de guerra, no tenían ni ambulancias, no tenían servicio de abastecimiento, de suministro justamente para la guerra. Los navíos de guerra se encontraban en pésimo estado, así que fue una guerra caracterizada justamente por las necesidades de todos los contendores o los países beligerantes. A comienzo de la guerra era evidente que antes de cualquier operación militar en un terreno tan difícil como lo era el desierto de Atacama, debía primero ganarse el control de los mares. O sea, una batalla en el desierto iba a ser algo infructuoso, por lo que ganar un espacio más accesible justamente como lo era el mar era una ventaja para los países en guerra. En esta campaña solamente se enfrentaron las fuerzas navales de Chile y de Perú, ya que Bolivia no contaba con fuerzas navales. Y si bien el gobierno de Bolivia intentó recurrir a los corsos para suplir esto, una especie de contratación de navíos para la batalla, esto terminó por no prosperar. Los aliados tenían a primera vista algunas ventajas sobre Chile. Tanto en población como en tropas doblaban a las chilenas en número y el puerto de Callao era un puerto inexpugnable gracias a la artillería que tenía de defensa y era un refugio perfecto para los navíos peruanos. Sin embargo, la estabilidad política chilena y la mejor preparación de sus tropas y algo muy importante, la activa producción y venta de recursos minerales permitió financiar la guerra y que Chile, que tenía menos tropas, menos población, pudiera tener sí una destacada acción justamente de sus tropas y un financiamiento necesario para siempre generar suministros y mantener actualizada sus armas de guerra, una ventaja que tenía Chile por encima de los aliados. Con el objetivo de asfixiar la economía peruana de exportación y forzar la salida del Callao de una escuadra peruana para batallar en alta mar contra ellos, los chilenos bloquearon el puerto peruano de Iquique desde el 5 de abril de 1879. Celebraron a partir de ahí varios combates navales, llamados el combate
la batalla de Chipana, de Iquique y de Angamos, donde la escuadra chilena logró apoyar al ejército que iba cumpliendo operaciones en tierra y de esta manera hostilizar las costas peruanas y bloquear sus puertos para impedir el abastecimiento del ejército peruano o la llegada de refuerzos a través del mar. Técnica y numéricamente disminuida, la escuadra naval peruana se limitó a abastecer en lo posible sus fuerzas terrestres, evitando enfrentamientos con la flota adversaria en alta mar. Esto permitió que Chile inmediatamente a través del mar bloqueara toda la zona de puertos de Perú en ese momento y de Bolivia. Sobre todo este bloqueo de Iquique, que en aquel momento Iquique formaba parte de Perú. Las campañas terrestres en esta guerra del Pacífico se pueden dividir en 4 campañas, donde las 3 primeras llevaron sucesivamente a la ocupación chilena de las regiones de Tarapacá, Arica, Tacna y Lima, y una cuarta llamada la campaña de la Breña, que desarticuló la última resistencia peruana. El ejército chileno comenzó la invasión del Perú el día 2 de noviembre de 1879. Desembarcaron 9.900 hombres y 880 animales en Pisagua, 550 kilómetros al norte de Antofagasta, venciendo ahí a las fuerzas bolivianas y peruanas que en alianza defendían el puerto. Tras las batallas de Dolores y Tarapacá, finalizó la campaña y Chile quedó dueño de la región que había albergado al 10% de la población del Perú y le daba a este un ingreso anual de hasta 28 millones de libras esterlinas por producción de nitrato. Ya para el 23 de noviembre de 1879, el puerto de Iquique caía en manos de los chilenos. Los aliados se enfrentaron en duros combates con los chilenos. Sin embargo, la falta de suministros aliados obligó la retirada tanto de los peruanos como de los bolivianos de esa zona. Tras la ocupación de toda esa zona salitrera de Iquique, el gobierno chileno privatizó las oficinas que habían sido nacionalizadas en su momento por el Estado peruano, devolviéndolas a quienes eran los tenedores de los bonos peruanos, a empresas privadas. Tras un desembarco de reconocimiento el 31 de diciembre de 1879 cerca de Tacna y que se extendió hasta Moquegua, 11.000 soldados chilenos fueron desembarcados desde el 26 de febrero de 1880 y durante varios días en Punta Coles, cerca de Hilo, sin ser atacados por los aliados. Ya no había una resistencia férrea contra la invasión chilena. Ya para el 26 de mayo de 1880, el ejército derrotó a las tropas aliadas en la batalla de Tacna, también llamada Batalla del Campo de la Alianza. Y el 7 de junio de 1880, las últimas tropas de los aliados fueron derrotadas en la Batalla de Arica. Tras esta campaña, los ejércitos considerados profesionales tanto de Perú como de Bolivia dejaron de existir. Perú más adelante debía formar un nuevo ejército y Bolivia no continuó su participación militar en esta guerra, aunque sí apoyó a Perú con armas y dinero. El 22 de octubre de 1880, los delegados de los 3 países en guerra se reunieron a bordo del barco de guerra norteamericano USS Lackawanna, que estaba anclado frente a Arica, para una conferencia de paz que estaba siendo gestionada, promovida por representantes de Estados Unidos en esos países, en Chile, Bolivia y Perú. Los aliados se negaron a hacer concesiones territoriales a Chile en esa conferencia de paz y obviamente la conferencia fracasó. Tras ese rechazo de los países de la alianza en aceptar la entrega de Antofagasta y Tarapacá a Chile, continuó en Chile el debate sobre cuál era el camino a seguir para obtener de parte de los aliados un tratado de paz duradera, pero que reconociera la entrega de Antofagasta y Tarapacá. Pues bien, ¿qué decidieron los chilenos? Nada menos que ocupar Lima, la capital de Perú, lo que era para ellos la única alternativa viable, pues someter a Perú y que reconocieran justamente los derechos de Chile sobre Antofagasta y Tarapacá. Tras las batallas de San Juan, tras la batalla de Chorrillos, Miraflores, la ocupación de Lima por el ejército chileno se inició el día 17 de enero de 1881.
quien era el presidente de Perú en ese momento, Nicolás de Piérola, abandonó Lima ante todos los desastres militares, uno y otro que venía sucediendo en la defensa de la capital y la posterior ocupación chilena de Lima. Nicolás de Piérola trasladó su gobierno a la Sierra Central, negándose a negociar la paz, concesión territorial, y decidió proseguir de alguna manera su lucha. Miguel Iglesias, quien era exministro de Defensa de Piérola antes de la caída de Lima, que había sido nombrado jefe político y militar del norte peruano tras la ocupación de Lima, organizó fuerzas de ese sector para hacer frente a las expediciones chilenas. Iglesias era parte de que Perú no podía continuar la guerra porque se estaba desangrando, y así fuera con concesiones territoriales debían de algún modo negociar la paz con Chile, y el propio Iglesias, Miguel Iglesias, inició justamente todas las gestiones para acordar la paz con Chile. El 18 de octubre de 1883, Chile reconoció oficialmente al gobierno de Iglesias. Había llegado justamente en ese plan de negociar una paz con Chile al gobierno justamente de este señor Miguel Iglesias. Y Chile reconoció en octubre de 1883 el gobierno de Iglesias sobre el Perú, y el 20 de octubre se firmó el Tratado de Ancón, que posteriormente fue aprobado por la Asamblea Constituyente del Perú. ¿Qué era el Tratado de Ancón? Este acuerdo estableció, entre otras cosas, la cesión definitiva de la región de Tarapacá a Chile y la ocupación de las provincias de Arica y Tacna por un lapso de 10 años, al cabo del cual un plebiscito diría si quedaban bajo soberanía de Chile o si volvían a Perú. El 23 de octubre, Lynch, quien era en este caso el encargado de la ocupación chilena en Lima, se retiró de esa ciudad y fue esta ocupada por las fuerzas de Miguel Iglesias para asumir el gobierno de Perú. Bolivia, desde su retirada de la guerra, había tomado una actitud de expectativa, pero tras el acuerdo entre Perú y Chile, ese Tratado de Ancón de 1883 y la movilización de las tropas chilenas a su frontera, firmó el 4 de abril el pacto de tregua entre Bolivia y Chile ese año en 1884, el 4 de abril de 1884. Este pacto, entre otros, aceptó la ocupación de Antofagasta por Chile y puso fin a las hostilidades entre Chile y Bolivia, que solo podrían ser reanudadas con un aviso de un año de anticipación. En el tratado de 1884, este pacto de tregua entre Bolivia y Chile, no se menciona la franja 24 grados sur, 23 grados sur, una omisión que en términos diplomáticos significó la aceptación del status quo, es decir, la reivindicación chilena de la franja que Chile había cedido en 1866 y 1874. Para esa zona, el 23 grados sur y el río Loa, Bolivia solo aceptó la ocupación militar de hecho, no hubo una cesión. Ahí no queda claro finalmente si Bolivia le cede justamente ese territorio a Chile. Para Perú, la guerra, además de la pérdida de territorio de la provincia litoral de Tarapacá y de la provincia de Arica, hizo que Perú perdiera sus valiosos recursos naturales, una destrucción de su infraestructura, descenso en la producción, el comercio, una ruina para su economía en muchos aspectos, y se depreció su moneda, desapareció la moneda metálica. De verdad que para Perú terminó siendo la guerra un conflicto tremendo, y más allá de eso comenzó una guerra civil interna una vez que Chile deja de ocupar Lima. Con respecto a Bolivia, con la anexión chilena de su litoral, perdió su única salida soberana al Océano Pacífico, quedando relegada a una condición de estado sin litoral, perdiendo así los recursos naturales de todo ese lugar que terminó perdiendo. Las negociaciones para la firma de un tratado de paz se fueron prolongando. Recuerden que ese tratado de tregua, el pacto de tregua, no era un tratado de paz, sino justamente un stand-by a las hostilidades. Todas estas negociaciones llevaron a un tratado de paz que se prolongó nada menos que hasta el año de 1904. Ya en el siglo XX, se trasladó hasta el siglo XX la búsqueda de una salida de este conflicto.
La actual delimitación territorial entre Bolivia y Chile fue fijada en un nuevo tratado que se firmó en 1904, en el que se afirmaba que la soberanía chilena se extiende hasta la frontera con Perú y la de Bolivia no alcanza a tocar el mar. Sin embargo, en el documento se le otorgó a Bolivia a perpetuidad un amplio y libre derecho de tránsito comercial por territorio chileno y por los puertos del Océano Pacífico. El gobierno santiagueño subrayó que con base a ese tratado Bolivia tiene acceso libre de impuestos al norteño puerto chileno de Arica. Y también recuerda que Chile pagó y construyó un ferrocarril que enlaza Arica con La Paz. Bolivia, sin embargo, considera que ese acuerdo de 1904 es profundamente injusto e insolidario y basado en la posición ventajosa de un país que venció al otro. Por ello, Bolivia desde entonces ha reclamado conseguir como mínimo un corredor de unos 10 kilómetros de ancho que se extienda desde su frontera con Chile hasta el Pacífico, más un pedazo de costa en la cual desarrollar la actividad industrial y comercial bajo su bandera de manera independiente y soberana. Actualmente La Paz accede al mar gracias a los puertos los chilenos que están en el norte, por donde operan cada año miles de empresas bolivianas. Lo que más reciente se ha sabido o se ha manejado en cuanto a este conflicto fue un fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del año 2018 que estableció que Chile no tiene ninguna obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano a la costa del Pacífico. Y esto causó cierta desilusión en los bolivianos que tenían una aspiración a través de un tribunal internacional de obtener derechos de poder recuperar territorio físico para su soberanía. De este modo, Bolivia perdió su salida al mar. Esta es Crónicas de Ares. Soy Carlos Domínguez. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.